¿Que alguna vez te sentiste así? Como que el mundo juega en tu contra. ¿Cómo decís? Como si, no sé, por más que te esfuerces, las reglas del juego, bueno, como que siempre te hacen perder. Ah, sí, entiendo. Esa sensación, ¿no? Es la que experimentan muchas naciones en desarrollo en este sistema global que tenemos. Claro. Y hoy vamos a sumergirnos en eso, en el porqué, Tal. en el vínculo entre imperialismo y dependencia, sobre todo en América Latina. Mira, para esta inmersión vamos a usar algunos extractos académicos Ajá. que analizan teorías económicas y políticas, pero tranqui, Sí, no tranquilo. se asusten, vamos a ir paso a paso destilando los conceptos claves. Exacto. El contexto histórico, lo más importante, ¿qué significa todo esto para entender las dinámicas globales? Porque a veces entender esas dinámicas es como descifrar jeroglíficos, ¿no? Sí, puede ser complicado. Pero bueno, para eso estamos nosotros. Acá estamos para guiarlos en este viaje, Exactamente. Usando ejemplos bien claros, bien concretos. para que todo tenga sentido. Para que todo tenga sentido, sí. Empecemos con Brasil, un país con un potencial enorme, Tremendo. pero que en la posguerra se encontró con limitaciones, sobre todo industriales. ¿Y a qué se debieron esas limitaciones? Bueno, en gran parte a su dependencia de la tecnología extranjera. Ah, claro, como si para construir su propia casa tuvieran que comprar los ladrillos, el cemento, las herramientas, todo afuera. Exacto. Y eso no termina limitando su capacidad de construir la casa que realmente necesitan. Totalmente. El texto que analizamos lo destaca. La dependencia de Brasil de las exportaciones agrícolas para industrializarse, Ajá. sumada a la entrada de capital extranjero. Claro, terminó sacrificando objetivos nacionales. ¿A cambio de qué? A cambio de ganancias económicas rápidas. Como elegir el camino corto para llegar a la meta, ¿no? Sí, Sin darse cuenta de que ese camino lleva a un callejón sin salida. tal cual. ¿Vos alguna vez te viste en una situación así? Donde tuviste que elegir entre una ganancia rápida o una meta a largo plazo que quizás era más importante. Uf, sí, me ha pasado eso. Sí, mejor no entremos en detalles. ¿Mejor no? Mejor no. Volviendo a la teoría, Teotonio dos Santos, ¿Sí? uno de los autores que estamos analizando, Ajá. en estos conceptos, ¿no? Dentro de lo que se conoce como teoría del sistema mundial. Exacto, esa teoría es fundamental. ¿Por qué es tan importante? Para entender las dinámicas de poder a nivel global, Ajá. nos dice que estas dinámicas están interconectadas como una telaraña, ¿viste? Como una telaraña, sí. Tocas una hebra y todo el tejido vibra. No las dos. Las naciones dominantes moldean las estructuras, tanto económicas como políticas, Ah, de las naciones dependientes, claro. creando una red compleja de relaciones de poder. O sea que no se trata de países aislados, sino de un sistema global, Total. donde las acciones de unos impactan en las posibilidades de otros. Exactamente. Y a este escenario complejo se suma la entrada del bloque socialista, Claro. no como un ente monolítico, sino como una fuerza global Ajá. que desafía la hegemonía capitalista. Sí, Es como si de repente apareciera un nuevo jugador en el tablero, ¿no? Cambiando todas las reglas del juego. exactamente. Dos Santos profundiza en el análisis del papel de la Unión Soviética en el sistema mundial Ajá. y destaca sus contradicciones internas, Sí. lo que nos muestra que el panorama global no es blanco o negro, Para nada. sino que hay una gran variedad de grises, Muchísimos matices. muchísimos matices. Y si hablamos de grises, la dependencia económica Oh, sí. es uno de esos temas que se pinta con muchos matices. Dale, contame más. Dos Santos analiza el movimiento de capitales Ajá. como el eje que articula las relaciones económicas internacionales. O sea, la plata que va y viene, ¿no? Exacto, la plata que va y viene. Pero decime, ¿cómo este movimiento de capitales termina afectando la estructura económica global? Bueno, según Dos Santos, este movimiento explica los flujos Ajá. de mercancías, servicios y otros movimientos financieros. Ya veo. Pero ojo, que sus efectos en la estructura económica global son contradictorios. Contradictorios. A ver, contame un poco más de eso. Mira, las empresas multinacionales Ajá. buscan promover la unificación de intereses, Sí. pero eso no tapa las profundas contradicciones que existen dentro del sistema. ¿Y cómo sería eso? Es como un tango, ¿viste? Donde los bailarines se mueven juntos, Sí. pero cada uno tiene sus propios pasos y sus propios deseos, Me gusta la analogía del tango, sí. ¿viste? Entonces, ¿cómo se manifiestan esas contradicciones en la economía global? Bueno, hay una correlación estrecha entre varios procesos Ajá. que a simple vista parecen aislados, pero que en realidad están entrelazados. Por ejemplo. Por ejemplo, la internacionalización del capital, Claro. que implica la expansión de las fuerzas productivas a escala global. O sea,
que las empresas se expanden por todo el mundo, ¿no? Exactamente. Pero eso suena positivo. ¿Dónde está la contradicción? La contradicción está en que esta internacionalización se basa en la existencia de unidades nacionales, Ajá. con sus propias características y sus propias contradicciones internas. Entiendo. Es como si armaras un rompecabezas con piezas de distintos juegos, ¿viste? Sí. Cada una con su forma y su color. Entonces, la internacionalización del capital no elimina las particularidades nacionales, No. sino que las integra a un sistema global, Eso. que a veces genera tensiones. Totalmente. Y esta integración genera fuertes antagonismos Ajá. entre las fuerzas que componen la economía mundial. Antagonismos que al final del día se traducen en desigualdades entre las naciones. Tal cual. Acá ahí viene un punto clave. Dale. Dos Santos argumenta que el subdesarrollo no es una etapa previa al desarrollo, sino una consecuencia inherente a la dinámica del sistema capitalista mundial. O sea que los países no están subdesarrollados porque no hayan evolucionado lo suficiente, No, sino porque el sistema los mantiene en esa posición. exacto. El subdesarrollo es un producto histórico Ajá, de las relaciones de dominación y dependencia. claro. Es como si a algunos países les hubieran dado un mapa con las rutas equivocadas Y para llegar al desarrollo. Y mientras tanto, los países dominantes se benefician de esta situación, ¿no? Claro, porque la dominación se expresa en la transferencia de recursos Ajá. desde los países dependientes. hacia los países dominantes. Recursos que podrían ser utilizados para el desarrollo interno de esos países, Claro. pero que terminan alimentando el crecimiento de las economías centrales. Justamente, y esto nos lleva a analizar el concepto de desarrollo dependiente. Ajá. Dos Santos argumenta que el crecimiento económico en los países dependientes Sí. ocurre dentro de los límites de las estructuras de poder existentes. Es decir, que crecen, pero no se desarrollan realmente. Exacto, es como correr en una cinta. Correr en una cinta, sí, Te moves, pero no avanzas. claro. El desarrollo dependiente es un crecimiento que reproduce las mismas estructuras que generan el subdesarrollo. Un círculo vicioso difícil de romper. Difícil, pero no imposible. ¿Y qué dice Dos Santos sobre la experiencia de América Latina en este contexto? Bueno, Dos Santos analiza cómo el proceso de industrialización en América Latina Se basó en el modelo de sustitución de importaciones. O sea, producir localmente lo que antes importaba, ¿no? Sí, con el objetivo de impulsar la industrialización interna. Claro. Pero este modelo, según Dos Santos, no logró romper con la dependencia. ¿Por qué no? Porque la sustitución de importaciones se basó en la importación de tecnología Ajá. y capital extranjero, Ah. lo que terminó reproduciendo las relaciones de dependencia. Es como si para dejar de depender del panadero, te compraras un horno importado Exacto. Y contrataras a un panadero extranjero. Al final seguís dependiendo de otros. Al final sí. ¿Y qué consecuencias tuvo esta dependencia para América Latina? Bueno, la dependencia se tradujo en una serie de limitaciones para el desarrollo de la región. Por ejemplo, Por ejemplo, la vulnerabilidad a las crisis económicas internacionales, Ajá. la concentración del ingreso sí. y la persistencia de la pobreza. O sea, problemas estructurales que se agravan por la dependencia. Exactamente. Y en todo esto, ¿qué papel juega el capital extranjero? El capital extranjero, según Dos Santos, busca maximizar sus ganancias, Claro. lo que a menudo entra en conflicto con los intereses de los países dependientes. Es decir, que invierte donde le conviene, no donde más se necesita. Exactamente, el capital extranjero invierte en sectores que les son rentables, Sí. no necesariamente en aquellos que son estratégicos para el desarrollo de los países dependientes. Y esta inversión a menudo se traduce en la explotación de la mano de obra local Sí, y en la transferencia de recursos hacia los países de origen del capital extranjero. claro. O sea que no solo no ayuda al desarrollo, sino que a veces lo perjudica. En muchos casos, sí. ¿Y qué rol juegan las corporaciones multinacionales en este escenario? Las corporaciones multinacionales, con su poder económico y su influencia política, Ajá. logran moldear las políticas de los países dependientes en su propio beneficio. Claro. Son como grandes jugadores de ajedrez que mueven las piezas a su antojo. Y los países dependientes quedan atrapados en ese juego. Lamentablemente sí. Hablando de juegos, Dos Santos también menciona la nueva división internacional del trabajo. Ah, sí. ¿Qué significa eso? Esta nueva división se caracteriza por la especialización de los países dependientes Ajá. en la producción de bienes de bajo valor agregado. Mientras que los países dominantes se quedan con la producción de bienes
de alto valor agregado, Claro. como la tecnología y los servicios financieros. Exactamente. Y esta división perpetúa la dependencia tecnológica y financiera de los países del sur global, Sí, limitando sus posibilidades de desarrollo autónomo. totalmente. Es como si algunos países les hubieran asignado el rol de peones en el tablero global. Mientras que otros juegan con las piezas más importantes. Exactamente. Ya todo esto se suma a la deuda externa, ¿no? Claro, la deuda externa se convierte en un mecanismo de dominación financiera, Ah. obligando a los países dependientes a destinar gran parte de sus recursos al pago de intereses y amortizaciones. Es como una bola de nieve que crece y crece, Sí, aplastando las posibilidades de desarrollo. Tal cual. Y para completar el panorama, Dos Santos analiza el papel de las crisis económicas en la perpetuación de la dependencia. ¿Cómo influyen las crisis en este círculo vicioso? las crisis económicas golpean con mayor fuerza a los países dependientes. Claro. Agudizan sus problemas estructurales. Generan recesión, desempleo, inflación, Sí. aumento de la pobreza. Y esto debilita su capacidad de negociación Exacto. frente a los países dominantes y a las instituciones financieras internacionales. Totalmente, lo que a su vez genera una mayor dependencia Claro. y limita aún más las posibilidades de desarrollo autónomo. Un panorama bastante desalentador. Sí, bastante complejo. Pero Dos Santos propone alguna alternativa para romper con este círculo vicioso. Claro que sí, Dos Santos no se limita a describir la situación, Ajá. sino que también analiza las alternativas de cambio. ¿Y qué propone? Argumenta que la superación de la dependencia requiere una transformación profunda Ajá. de las estructuras económicas y políticas. ¿Qué tipo de transformación? Una transformación que implique la ruptura con el modelo de desarrollo dependiente Sí. y la construcción de un nuevo modelo, ¿Basado en qué? basado en la justicia social y la soberanía económica. Suena como un cambio radical. Es un cambio profundo, sí. ¿Y qué caminos propone Dos Santos para llegar a esa transformación? Dos Santos explora diferentes alternativas de cambio, Ajá. desde reformismo hasta el socialismo. Interesante. ¿Y cuál considera la más viable? Bueno, Dos Santos destaca la importancia de la movilización social Ajá. y la lucha política para lograr una transformación real. O sea, que la gente se organice y luche por un modelo de desarrollo más justo, Exactamente. No se trata de esperar que el cambio venga de arriba. sino de construirlo desde abajo. Tal cual, Dos Santos nos invita a reflexionar sobre nuestro papel en este proceso de cambio. ¿Cómo podemos contribuir a la construcción de un mundo más justo e igualitario? Esa es la pregunta. ¿Qué acciones podemos tomar para romper con las estructuras de dominación y dependencia? Es un desafío para todos. Preguntas que nos interpelan a todos. Sí. Y con estas preguntas en mente, Ajá. vamos a hacer una pausa para retomar el análisis en la próxima parte de nuestra inversión. Dale, hasta la próxima. Bueno, retomamos entonces nuestra inmersión en este mundo tan complejo. Sí, el del imperialismo y la dependencia. Exacto, quedamos en la pregunta de cómo romper con ese círculo vicioso, ¿no? Sí, ese que mantiene a tantos países en una situación de subdesarrollo. Exactamente, ¿qué alternativas propone Dos Santos? Esa es la pregunta clave. Bueno, Dos Santos analiza varias estrategias que surgieron a lo largo de la historia latinoamericana buscando un camino hacia el desarrollo. Ujú. Una de ellas es el desarrollismo. El desarrollismo. Sí, que busca promover el crecimiento económico acelerado. Como motor del desarrollo social. Exacto, la idea es que si la economía crece, ese crecimiento va a derramar beneficios a toda la sociedad. Claro, como una especie de efecto cascada. Exactamente, pero el desarrollismo, a pesar de sus buenas intenciones, Acá. ha mostrado sus limitaciones ¿En qué sentido? para romper con la dependencia, ¿Por qué? porque a menudo se basa en la inversión extranjera Ajá, y en la producción para la exportación. claro. Termina reproduciendo el mismo esquema que genera la dependencia. Es como si intentaras salir de un laberinto siguiendo el mismo camino que te llevó a entrar. Una trampa, digamos. Y una trampa. Y esto nos lleva a analizar otra estrategia. Ajá. El reformismo. El reformismo, sí. ¿En qué se diferencia del desarrollismo? Bueno, el reformismo busca introducir cambios graduales en el sistema, Ajá. con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población ¿Sí? y reducir las desigualdades. ¿Apuesta a una transformación más lenta? Sí, pero dentro del mismo sistema. No busca romper con el sistema, sino mejorarlo desde adentro. Exactamente. Pero, claro, el reformismo, a pesar de sus logros, Sí. a menudo se enfrenta a la resistencia de las élites Ah, claro. y a las limitaciones impuestas por las estructuras de poder existentes. Es como si intentaras cambiar las reglas del juego mientras el juego está en marcha. Sí. Y los que tienen el poder no quieren que las reglas cambien. Esa es una buena forma de verlo. ¿Y qué pasa entonces? Bueno, acá es donde
Dos Santos introduce una alternativa más radical, ¿Cuál sería? el socialismo. El socialismo, una palabra que ha generado mucha polémica. Mucha, a lo largo de la historia. ¿Qué propone Dos Santos en este sentido? Dos Santos ve al socialismo como una transformación profunda Ajá. de las estructuras económicas y políticas, ¿Con qué objetivo? con el objetivo de construir una sociedad más justa e igualitaria. Es decir, no se trata solo de cambiar algunas reglas, No, sino cambiar el juego por completo. exacto. El socialismo busca superar la explotación, Ajá. la alienación Sí. y la dominación que caracterizan al sistema capitalista. Busca construir un modelo de desarrollo basado en la solidaridad, Sí. la cooperación y la participación democrática. Un modelo donde las necesidades de la gente estén por encima de la lógica de lucro. Eso es lo que propone Dos Santos. Exactamente. Dos Santos analiza la experiencia de los países socialistas, Ajá. destacando sus logros y sus contradicciones. Claro, no todo es perfecto. No, para nada. ¿Y qué conclusión saca? Argumenta que el socialismo no es un modelo único e inmutable, Ajá. sino un proceso histórico en constante construcción. O sea que no hay una receta mágica para el socialismo, No. sino que cada país debe encontrar su propio camino. Exactamente. Y ese camino requiere la participación activa de la gente, Ajá. la crítica y la autocrítica. Un proceso que implica la lucha constante por un mundo mejor. Tal cual un camino que no está exento de desafíos, Claro. pero que puede ofrecer una alternativa real a la dependencia y al subdesarrollo. Dos Santos nos invita a reflexionar sobre las diferentes alternativas de cambio, Sí. analizar sus potencialidades y sus limitaciones, Exacto. y nos desafía a construir nuestro propio camino hacia la superación de la dependencia. Un camino que implica la construcción de un nuevo orden internacional, basado en la justicia, la solidaridad y el respeto a la diversidad. Un camino que requiere la movilización social, Sí. la organización popular Ajá. y la lucha política. Un camino que nos llama a la acción, a la esperanza y al compromiso con un futuro mejor. Un futuro donde la dependencia sea solo un recuerdo del pasado. Ojalá. Bueno, seguimos entonces con nuestra inmersión, Sí, en este tema tan complejo, complejo y apasionante. el de imperialismo y la dependencia. Exacto, ¿te acordás dónde quedamos? Sí, en cómo romper con ese círculo vicioso, ¿no? Sí, ese que parece atrapar a tantos países. Mantenerlos en una situación de subdesarrollo. Exacto. ¿Y qué alternativas propone Dos Santos para esto? Esa es la pregunta del millón. Bueno, Dos Santos analiza varias estrategias, ¿viste? Ajá. Que surgieron a lo largo de la historia latinoamericana, ¿Buscando qué? buscando un camino hacia el desarrollo, un camino propio. Claro, un camino que les permita romper con esa dependencia. Exactamente. Una de esas estrategias es el desarrollismo. El desarrollismo, sí, lo hemos escuchado nombrar. ¿Te suena? Sí, más o menos. ¿Podrías recordarme de qué se trata? Claro, el desarrollismo busca promover el crecimiento económico acelerado ¿Para qué? para que sea el motor del desarrollo social. La idea es que si la economía crece, ese crecimiento va a derramar beneficios a toda la sociedad, ¿no? Exacto, como una especie de efecto cascada. Sí. Funciona realmente así. Bueno, el desarrollismo, a pesar de sus buenas intenciones, Ajá. a veces, bueno, ha mostrado sus limitaciones ¿En qué sentido? a la hora de romper con la dependencia, ¿Por qué? porque a menudo se basa en la inversión extranjera Ah, y en la producción para la exportación. o sea que termina reproduciendo el mismo esquema que genera la dependencia. Sí, como si intentaras salir de un laberinto, pero volviendo sobre tus propios pasos. Una trampa. Sí, una trampa difícil de evitar. Y esto nos lleva a otra estrategia, ¿no? Sí, El reformismo. el reformismo. ¿En qué se diferencia del desarrollismo? El reformismo busca introducir cambios graduales en el sistema con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la gente Ajá. y reducir las desigualdades. Apuesta a una transformación más lenta, pero dentro del mismo sistema. Exactamente. No busca romperlo de golpe, sino ir modificándolo desde adentro. Pero ¿es posible realmente cambiar el sistema desde adentro? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? El reformismo, a pesar de sus logros, a menudo se enfrenta a la resistencia ¿De quiénes? de las élites, de los que se benefician del sistema actual. Y también a las limitaciones impuestas por las estructuras de poder. Claro, esas estructuras son difíciles de cambiar. Es como si intentaras cambiar las reglas del juego, pero los que tienen el poder no quieren que las reglas cambien. Exactamente. Y ahí es donde Dos Santos introduce una alternativa más radical, ¿Cuál sería? el socialismo. El socialismo, una palabra que siempre genera debate. Sí, un debate apasionado. ¿Qué propone Dos Santos en este sentido? Dos Santos ve al socialismo como una transformación profunda
de las estructuras económicas y políticas, ¿Con qué objetivo? con el objetivo de construir una sociedad más justa, más igualitaria. Ya veo, no se trata solo de cambiar algunas reglas, sino de cambiar el juego por completo. Exactamente. El socialismo busca superar la explotación, la alienación, la dominación que caracterizan al sistema capitalista. Busca construir un modelo de desarrollo basado en otros valores. Sí, en la solidaridad, la cooperación, la participación democrática. Un modelo donde las necesidades de la gente estén por encima de la lógica del lucro. Exactamente. Dos Santos analiza la experiencia de los países socialistas, con sus luces y sus sombras, ¿no? Sí, claro, ningún modelo es perfecto. Destaca sus logros y sus contradicciones. ¿Y qué conclusión saca de ese análisis? Que el socialismo no es un modelo único e inmutable, sino un proceso histórico en constante construcción. O sea que no hay una receta mágica para el socialismo. No, para nada. Cada país debe encontrar su propio camino. Exacto, un camino que requiere la participación activa de la gente. La crítica, la autocrítica, el debate constante. Un proceso que implica la lucha constante por un mundo mejor. Un camino que no es fácil, que tiene sus desafíos, Claro. pero que puede ofrecer una alternativa real a la dependencia y al subdesarrollo. Dos Santos nos invita a reflexionar sobre las diferentes alternativas de cambio. Sí, A pensar críticamente. a analizar sus potencialidades y sus limitaciones. A no quedarnos con las recetas preestablecidas. Y nos desafía a construir nuestro propio camino. Nuestro propio camino hacia la superación de la dependencia. Un camino que implica la construcción de un nuevo orden internacional. Un orden basado en la justicia, la solidaridad, el respeto a la diversidad. Un camino que requiere la movilización social. Sí, que la gente se organice, que luche por sus derechos. Que la gente se haga escuchar. Exactamente. Un camino que nos llama a la acción, a la esperanza, al compromiso. Al compromiso con un futuro mejor. Un futuro donde la dependencia sea solo un recuerdo del pasado. Un futuro que debemos construir entre todos. Y con esta visión de futuro cerramos nuestra inmersión. En el complejo mundo del imperialismo y la dependencia, esperamos que este viaje les haya brindado nuevas herramientas. Para comprender la realidad. Y para comprometerse con la construcción de un mundo más justo e igualitario. Un mundo donde todos tengamos la oportunidad de desarrollarnos plenamente. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides apoyar y compartir nuestro trabajo. Hasta la próxima.